Señor, te bendecimos y te glorificamos a ti, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Reconocemos tu grandeza, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti cada minuto de nuestras vidas, Señor. Entregamos, Señor, este tiempo de la palabra en tus manos, Señor, que seas tú hablando, que seas tú ministrando, Señor. Lo recibimos, Señor, y lo atesoramos en el corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 22. Génesis, capítulo 22. Hay momentos en nuestras vidas en la que suceden cosas que no lo llegamos a comprender del todo. Y muchas veces el Señor permite estas situaciones porque quiere traer un cambio a nuestras vidas, porque quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque tiene preparado algo que es conforme a su voluntad y algo que tiene que ver con la grandeza del reino de los cielos. Y muchas veces el Señor permite situaciones difíciles, situaciones en la cual produce tristeza, produce frustración muchas veces, pero con el caminar del tiempo hemos aprendido, hemos podido comprender cómo Dios obra y cómo Dios hace. Dios llega a cumplir su propósito en nuestras vidas. Dice San Pablo que todo obra para bien y todas las cosas que suceden obran a favor nuestro. Y esto es una promesa de Dios para cada uno de nosotros, de que toda obra para bien. Y dice, para aquellos que aman a Dios, que esta promesa no es para todo el mundo, que es para sus hijos, que le aman y que le buscan constantemente. Dice la palabra de Dios, el libro de Génesis, capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Aquí dice, Dios probó. ¿Alguna vez Dios te ha probado en tu caminar como cristiano? ¿Has sentido que Dios te está probando tu fe? ¿Dios te está probando de alguna manera? Pues esto lo vivió también Abraham en su vida. Y dice, Dios le habla a Abraham y aquí hay algo muy interesante. Y Abraham respondió, heme aquí. Esta frase en los términos judaicos viene a representar algo como diciendo, Señor, aquí estoy. Señor, estoy dispuesto a lo que tú me digas. Esta frase representa esa actitud de decirle, Señor, aquí yo te entrego a ti todo lo que es más valioso para mí, te lo entrego y aquí me tienes. Esa es la actitud de Abraham para con el Señor. Y sigue diciendo, y dijo, toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Yo quiero que tú visualices este versículo, que te lo imagines. Aquí Dios le está pidiendo a Abraham que mate a su hijo. Y no solamente que lo mate, porque aquí está hablando de holocausto. Holocausto es sacrificar y quemar lo sacrificado. Entonces, él tenía que llegar a donde Dios le había dicho, tenía que sacrificar, degollar a su hijo, ponerlo sobre el altar y quemarlo allí en ese lugar. Y Dios le dice, aquí hay algo importante también. Dice Dios, toma tu hijo, tu único. Sabemos que Isaac tenía un hermano, ¿no? Él tenía un hermano mayor, pero aquí Dios está reconociendo a un solo hijo para sus propósitos, para lo que Dios tenía preparado para Abraham. Él reconocía solamente al hijo de la promesa,
Aquí no había cabida para otro hijo, solamente Isaac, que era el hijo de la promesa que Dios le había prometido en su vejez y que Dios cumplió en su vida, que él había recibido esa promesa. Y esa misma promesa que él recibió, él lo tenía que volver a dar a Dios en sacrificio, en holocausto. Y dice, aquí hay algo también muy importante, y dice, y vete a la tierra de Moriat. Moriat es una conjunción de varios términos del hebreo que significa el Señor es mi maestro. El Señor es mi maestro. Y muchas veces el Señor nos va a llevar a montañas. ¿Para qué? Para enseñarnos. Porque Él es nuestro maestro. Él nos va a llevar a sitios para enseñarnos, para mostrarnos cosas, para revelarnos cosas. Y a mí lo que más me sorprende es la actitud de Abraham. En ningún momento leyendo todo el pasaje yo he leído que haya habido queja de parte de Abraham. En ningún momento yo he leído que haya preguntas de parte de Abraham. En ningún momento yo he leído que Abraham haya preguntado al Señor, ¿por qué? Si tú me has prometido este hijo, si este es el hijo de la promesa, ¿por qué me lo pides? ¿Por qué te lo vas a llevar? Versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su siervo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Tú cuando tienes algo importante que hacer en el día te levantas muy temprano, ¿no? Uno se levanta muy temprano a preparar sus cosas para hacer ese cometido que se había propuesto. Pues aquí sucede lo mismo con Abraham. Él se levanta muy temprano, prepara todas las cosas, porque para él esto era algo muy importante. Era más importante que todas las cosas que él tenía que hacer en ese día. Él de mañana se levanta, prepara el animal, se lleva a 2 siervos y él se dirige a ese lugar donde, acuérdate, donde va a tener que matar a su hijo. ¿Tú te das cuenta de la actitud de este hombre? De la actitud que tenía, a pesar de que él sabía que Isaac iba a morir. Él seguía con esa actitud, seguía con ese propósito. Él seguía adelante en obedecer la orden que Dios le había dado. Esa actitud, esa es la actitud que debe ser nuestra. Debemos tener esa misma actitud, que aunque las cosas en nuestro vivir diario estén mal, que nuestra mirada sea solamente ese Dios que nos sostiene en todo momento, que sea solamente Él, aunque el mundo se caiga a pedazos, aunque todo el mundo nos abandone, que nuestra actitud sea solamente la actitud de Dios, el de mirarlo solamente a Él. Y aunque las cosas sean trágicas, porque esto era trágico para Abraham, ¿por qué? Porque tenía que matar a su hijo, tenía que ofrecerlo en holocausto. Es que si pensamos, si el Señor le pidiese solamente un sacrificio, mira, ofrécelo en sacrificio y después lo coge y lo entierra. Pero este no era el caso. Él tenía que ofrecerlo, sacrificarlo y después quemar el cuerpo. Qué terrible, ¿no? ¿Cómo te sentirías tú como padre si Dios te pidiera eso? Qué terrible, ¿no? Las personas que no conocen a Dios dirían, qué Dios más cruel. Pero todo tenía un propósito. Aquí había un propósito, no solamente para el pueblo de Israel, sino para cada uno de nosotros que no formamos parte de ese pueblo. Había un propósito grande y maravilloso para todos. Y este fue el hombre que Dios escogió para empezar ese propósito.
Y esa actitud, la actitud de ese hombre, a mí me enseña hoy en día a saber cómo vivir, cómo lidiar con las cosas. ¿Por qué? Porque a pesar de esta tragedia para él como padre, él seguía creyendo y confiando que los propósitos de Dios eran mejores que sus pensamientos, eran mejores de lo que él creía para él mismo. Versículo 4. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Aquí hay una frase que cuando dice al tercer día, alzó Abraham sus ojos. Esta frase en el hebreo es una actitud en la que uno se pone en oración. Alzó sus ojos, dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. Es una actitud de oración. Entonces Abraham alza sus ojos y mira, y él está en una actitud de oración, y allí el Señor le revela cuál es el sitio. El Señor le indica en ese momento cuál es el sitio en el que él tenía que llevar a su hijo a sacrificarlo en holocausto. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí yo veo la confesión, la expresión de fe más grande que podemos encontrar en la Biblia. Él dice, esperad aquí y yo y el muchacho iremos allí. Fíjate lo que está diciendo este hombre. Él iba a sacrificar a su hijo en holocausto, pero él toma ese lugar. Él dice, iremos y adoraremos a Dios. A pesar del sacrificio que él tenía que hacer, ese lugar era un lugar santo para él, un lugar de adoración. Y después dice, y volveremos a vosotros. Él no dice, volveré a vosotros. Él está hablando en plural. Dice, volveremos a nosotros. ¿Por qué? Porque él recordaba la promesa que Dios le había dicho de que él sería padre de multitudes. Y aún cuando su hijo fuese sacrificado, fuese muerto, sabía que el Señor le devolvería la vida a ese hijo, porque el Señor sabía que el Señor cumplía y cumpliría sus promesas en su vida, y que el propósito que Dios tenía para él era mucho más grande que sus pensamientos, era mucho más grande de lo que él pensaba. Y allí adoraremos, dice. Qué cosa más tremenda, ¿no? Cuando en ese lugar donde vas a perder a tu hijo, conviertes en ese lugar en un lugar de adoración, en un lugar en la que tú vas a buscar la presencia de Dios, porque cuando tú hablas de adoración, estás hablando de la presencia de Dios, que estás buscando la presencia de Dios. Y él adoraba al Señor. ¿Sabes cómo él adoraba? Con su actitud. Con esa actitud que él tenía, esa era la mejor adoración que él podía dar a Dios. ¿Por qué? Porque aún yo me imagino que aún con esa tristeza que tenía de entregar a su hijo, él, esa actitud seguía lo hacía a él un adorador de ese Dios grandioso y maravilloso. Y dice, y volveremos a vosotros. Qué confesión más grande de fe. Qué confesión cuando él dice, volveremos a vosotros, porque yo sé que subiré con mi hijo y que volveré con mi hijo. Qué fe más grande, ¿no? Qué grandeza, cuánta enseñanza nos ha dejado este hombre. Dios le dice a Abraham, y tú serás bendición. ¿Y cuánta bendición ha sido para nosotros? Porque en cuanto a la fe, esta es la mejor enseñanza que yo puedo tener en la Biblia. La fe ciega
en un Dios todopoderoso, y aunque yo no comprenda lo que Él está haciendo, aunque yo no entienda cuál es su propósito, cuál es su voluntad, yo sigo creyendo que lo que Él hace es mucho mejor para mí. Es mucho mejor de lo que yo pienso, de lo que yo espero, es mucho mejor de lo que yo pido. Y es ese mismo Dios en el cual éste creía, confiaba y tenía la fe ciega en Él. Ese es el mismo Dios que nos lo pide a nosotros, que demanda de nosotros esa misma actitud, esa misma fe y esa misma esperanza en el único Dios creador de los cielos y de la tierra. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. El momento había llegado. Este era el momento en el que él se dirigía al lugar del sacrificio de su único hijo, el hijo de la promesa. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aquí hay algo muy, muy importante. Cuando este niño pregunta a su padre dónde está el cordero, cuando en los términos hebreos el cordero aquí no se refiere a cualquier tipo de cordero. En este término se está refiriendo al cordero de la Pascua. Hace referencia a ese cordero que es para redimirnos de nuestros pecados. Y fíjate lo que le responde a Abraham. El versículo 8 dice: y respondió Abraham, dice: Dios se proveerá para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Dios se proveerá. Él no dice Dios nos proveerá. Dice Dios mismo se proveerá del holocausto para la redención de nuestros pecados. Una profecía de lo que iba a suceder miles de años después con el Mesías, con el Hijo de Dios, que sería el Cordero que nos redimiría de todos nuestros pecados. El mismo Abraham predice que Dios se proveerá del Cordero que Él usará para redimir nuestros pecados. ¿Estás comprendiendo hasta ahora la magnitud de la actitud, de la situación de este pasaje? De lo que Dios está haciendo en este momento y de lo que Dios va a hacer. No se limita simplemente a un espacio de tiempo, sino se limita a sino se extiende a toda nuestra eternidad. Esto no se queda aquí simplemente en un acto de fe, sino se extiende hasta nuestros días y se seguirá extendiendo hasta el resto de la eternidad. Y hay algo aquí muy, muy importante. Muy importante. Aquí yo veo, el Señor me muestra la sumisión que este niño tenía para con su padre. Él no se quejó tampoco. Esa misma sumisión que tenía Abraham para con Dios era esa misma sumisión que su hijo tenía para con su padre. ¿Por qué? Porque él ya se dio cuenta de que él era el cordero que iba a ser sacrificado. Él se dio cuenta, pero él no habló, no se quejó, no cuestionó. Entonces, esa es la actitud que Dios desea de nosotros, esa sumisión total a su voluntad. Esa sumisión, aunque nosotros veamos que las cosas se ponen difíciles,
que las cosas se nos vienen abajo y todo va mal y todo va en contra nuestra, que nuestra actitud sea de ser sumisos totalmente a su voluntad. ¿Por qué? Porque cuando nos sometemos a su voluntad, Él cumple sus propósitos en nuestras vidas. Pero cuando vivimos en dudas, cuando vivimos en la incredulidad, Él no puede obrar en nuestras vidas, no puede hacer nada en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo limitamos con nuestra duda, lo limitamos con nuestra incredulidad y no podemos avanzar nosotros como hijos de Dios. Porque nosotros ponemos límite a Dios. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac. Fíjate, ató a Isaac, dice. El chico se dejó atar sin cuestionamiento, sin quejas, porque él ya sabía lo que le esperaba. Pero aún así, él estaba sumiso a su padre Abraham. Él confiaba en lo que su padre Abraham estaba haciendo. Y sabía que lo que él estaba haciendo venía directamente del Dios Todopoderoso. Aunque era un niño, era seguramente casi un adolescente, él comprendía y entendía que por sobre todas las cosas era la voluntad de Dios lo más importante para ellos. La voluntad de Dios para sus vidas estaba en primer lugar y era lo que ellos debían seguir. Y él estaba allí esperando su momento en el que su padre debía entrar en obediencia, sacrificarlo y quemarlo en ese lugar. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Otra vez la misma respuesta de Abraham: heme aquí. Aquí estoy, Señor, para cumplir tu voluntad. Me pediste a mi hijo y aquí lo tengo ya para entregártelo a ti. Esta es la actitud que Dios desea de cada uno de nosotros. Esta es la actitud que Dios espera que nosotros tengamos en todo momento, aún en los momentos buenos, en los momentos difíciles, que esa actitud sea la de buscar siempre y solamente la voluntad de Dios, y que podamos entender y que podamos comprender que la voluntad de Dios es lo único bueno para cada uno de nosotros. Yo sé que todo el mundo tiene sueños, cada uno desea sus cosas, pero la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios son mucho mejores para nosotros de lo que nosotros creemos realmente. Y muchas veces nos frustramos y nos entristecemos porque no llegamos a nuestras metas y no llegamos, llega un momento de frustración porque ni llegamos a nuestras metas ni llegamos a los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque lo limitamos directamente a Él, poniendo por delante nuestros deseos y nuestros pensamientos, y no llegamos a ningún lado. Quedamos estancados en un sitio y no podemos avanzar ni a derecha, ni a izquierda, ni a ningún lado. ¿Por qué? Porque la limitación que ponemos a Dios por poner nuestros pensamientos y nuestros deseos por encima de lo que Él quiere para nosotros. Y lo que Él quiere para nosotros es lo mejor para ti, para tu familia, para los que te rodean, porque cuando Él cumple un propósito en tu vida es para bendecir también a otras personas. Esa bendición, esa obediencia a la que tú has llegado va a ser bendición para muchas personas. Porque esa bendición, esa promesa no se limita solo a ti, sino a ti, y de ti se extenderán a muchos sitios, a muchos lugares. Porque esa es la voluntad de Dios. Versículo 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios.
por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Aquí vuelve a hablar de único. Dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios ve la actitud de Abraham en este momento, reconoce el sacrificio de Abraham de entregar a su hijo, que él estaba dispuesto a todo con tal de cumplir la voluntad de Dios. Tú y yo debemos de estar dispuestos en todo a cumplir y a buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Este acto de obediencia de este hombre fue para él un sacrificio llegar hasta este punto. Un sacrificio enorme de renunciar a su hijo, de renunciar a lo que él quería, de renunciar a lo que él deseaba. Pero tiene sus consecuencias. Ese acto de obediencia ha traído una serie de bendiciones para este hombre, y no solamente para este hombre. Y vamos a leer lo que dice. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, escucha lo que dice, por cuanto has hecho esto. Estamos hablando del acto de obediencia de Abraham, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, el hijo de la promesa, el hijo que yo te prometí, el hijo que yo te entregué. Versículo 17 dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y fíjate el versículo 18, qué bendición más grande para nosotros a consecuencia de ese acto de obediencia. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué dice? Por cuanto obedeciste a mi voz. Qué bendición más grande para nosotros, porque este acto de obediencia llega hasta tu vida, llega hasta ti. Este acto de obediencia es el principio de los propósitos de Dios para tu vida. Dios te bendijo con este acto de obediencia de este hombre de Abraham. Dios te bendijo a ti, porque dice, de tu simiente serán benditas todas las naciones. Y sabemos que esa simiente es el Cordero inmolado para redimir todos nuestros pecados, y todo gracias a este acto de obediencia. Dios nos recuerda que cada acto de obediencia viene seguida de bendiciones para tu vida y de bendiciones para otras personas, no solamente para ti. Necesitamos recordar eso siempre, que cada acto de obediencia conlleva a bendiciones no solamente para tu vida, sino también para otras personas. Este hombre no era consciente de lo que estaba haciendo.
Este hombre no era consciente de lo que estaba empezando allí, en ese momento, con ese acto de obediencia. Y hoy tú y yo estamos en la presencia de Dios porque Dios le dio esta promesa a ese hombre que por su acto de obediencia Él entregaría, como dice Abraham, como lo profetiza el mismo Abraham. En el versículo 8, cuando dice Dios se proveerá del cordero, esa es la bendición más grande por la cual tú has alcanzado esa gracia de Dios para tu vida. Esa gracia de la salvación y ese privilegio de poder convertirte en un hijo de Dios. Porque por medio de esta promesa y por medio de ese cordero te dio el privilegio de convertirte en un hijo de Dios, de formar parte del reino de los cielos, de formar parte de este propósito, de este plan que Dios se propuso desde el principio y que tú y yo formamos parte. Y cuya actitud de este hombre nosotros debemos imitarlo en todo momento y en cada área de nuestras vidas. Que aún en medio de la dificultad, en medio de los problemas, entender y comprender de que toda la voluntad de Dios es mucho más grande que nosotros, mucho más importante que nosotros, y que solamente debemos buscar esa preciosa voluntad de Dios para nosotros. Hebreos 11:1, este versículo todos lo conocen, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fue la actitud de Abraham para con Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, porque él esperaba grandes cosas de Dios. La convicción de lo que no se ve. Él no veía, pero aún así él creía, aún así él confiaba en ese Dios que le dio unas promesas, que los cumplió en su vida a su tiempo, en su momento. Cumplió cada una de esas promesas que él le había entregado, que él le había dado, y él puede estar tranquilo porque la actitud que él tuvo es la actitud que Dios esperaba de él. Dice: porque me has demostrado, no me has rehusado a tu hijo, a tu único. Esa es la actitud que Dios desea de cada uno de nosotros. Esa actitud de saber que solamente lo que es la voluntad de Dios es mejor para nosotros. Yo doy gracias a Dios por este pasaje, porque en los últimos tiempos han sucedido cosas inexplicables en mi vida y el Señor me ha llevado a este pasaje para hacerme entender y para hacerme comprender que su voluntad es agradable y perfecta, y que es lo único que yo debo buscar, y que los cambios que llegan a mi vida no van a llegar si yo no tengo esta actitud en mi mente, en mi corazón. Dios quiere traer cambios, pero hay condiciones. Mi actitud debe ser la correcta delante de Dios. Sin dudas, sin incredulidad, sin quejas, sin murmuraciones, sin cuestionamientos, sino simplemente aceptar lo que Dios quiere para nosotros, que es lo mejor para nosotros. Amén. Que el Señor te bendiga. Señor, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, a cambiar nuestra actitud, a cambiar nuestra forma de ser, Señor, de cómo debemos entrar en obediencia. Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y te glorificamos, Señor. Te adoramos, Señor, en
en los momentos difíciles. Convertimos, Señor, nuestras frustraciones, Señor, nuestras tristezas en adoración para ti, Señor. Te glorificamos, te adoramos, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tu presencia acompañe a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.